Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Trámite Fácil Ya. Hoy venimos a debatir y analizar temas que tocan la fibra más sensible de nuestro país, el futuro de los jubilados, los pensionados y todos aquellos que aspiran a una vejez digna. La situación está afiladísima, y le vamos a dar a usted lo que necesita saber para enfrentar la amargura de la vida con un poco de dulce y contención. Se está hablando de un proceso de reformas que el gobierno podría debatir pronto, que va mucho más allá de lo laboral y lo tributario. Se empieza a conocer una supuesta reforma previsional, y lo que están preparando los grandes poderes podría impactar a millones. ¿Será verdad que buscan unificar la edad jubilatoria a un límite que parece inalcanzable, incluso para el trabajador más fuerte? ¿Qué implicaría el posible regreso de un sistema que ya nos vació los bolsillos, en otra época, como las AFJP? Además, ¿qué pasará con los regímenes especiales? Sectores como maestros, peones rurales, albañiles y hasta las cajas de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas están en la mira. Se verán obligados a trabajar más tiempo por menos reconocimiento. Junto a Natalia Soldano y a nuestro referente Coco Menses, presidente de la Federación de Centro de Jubilados y Pensionados Fuerza y Voluntad Transformadora, vamos a analizar las placas y la información que proviene directamente de los medios más importantes. Vamos a desarmar los preconceptos y a entender el significado de esta lucha. Si usted es un futuro jubilado, si trabaja bajo cualquier modalidad, o si simplemente le preocupa la justicia social, este es el programa que debe ver. Pero antes de que arranquemos con este debate que es fundamental para el campo nacional y popular, necesitamos su apoyo. Dele me gusta a este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, para que el video circule y el algoritmo mueva esta verdad. Y como muestra de apoyo a todos los jubilados y pensionados que siguen luchando por el aumento que tanto merecen y necesitan, deje en los comentarios la palabra aumento. No se mueva, porque comenzamos ahora mismo. Y es presidente de la Federación de Centro de Jubilados y Pensionados, Fuerza y Voluntad Transformadora. ¡Wow! ¡Qué título! Sí, y qué valor, porque no representa personas, representa colectivos de personas. Por supuesto. Así Y que, es uno bienvenido. de los referentes que siempre está ahí, guardando silencio con sus silencios. Él está y llega y lleva el mensaje de las personas mayores. Mirá cómo estoy aprendiendo. De las personas mayores, yo te digo adultos mayores, de las personas mayores a todos lados. Gracias, Coco, por venir. Por favor, gracias a ustedes. Ahora vamos a empezar a analizar los temas del día y arrancamos con vos, ¿te parece? Métete, culo. Metete, sí, por supuesto, che, se me están cayendo estos auriculares. Vamos a arrancar con el tema. El tema tiene que ver con este proceso de reformas que ya se está hablando, por supuesto, seguramente en extraordinarias, en sesiones extraordinarias, el gobierno va a debatir la reforma laboral y la reforma tributaria. Bien, de la reforma previsional, según Pañi, Carlos Pañi, el otro día en... La semana pasada, pues sí. El lunes pasado, advirtió que según él, y sabemos quién es Pañi y cómo se maneja con la información, la reforma previsional quedaría para un segundo mandato. Ay, Dios mío, imagínense un segundo mandato. Pero tiene proyección de futuro, tiene proyecto de vida. Dios mío. Bueno, por lo menos, como decía Ricardo Blanco, ¿Qué te pasó? hay que proyectar pero imagínense un periodo más. Bueno, según Pañi, estaríamos hablando de tener una reforma previsional para un próximo mandato. Lo cierto es que ya se empieza a conocer algo de esta reforma previsional. Vamos a ver un poco las placas que hemos traído para que usted sepa, futuro jubilado, porque esto no implica para los jubilados presentes, sino para los que vamos a llegar, si es que llegamos a ser jubilados. Primero, bueno, ahí lo vemos a Milei Emperador. Yo no sé quién hace tus gráficos, pero me parece que le tiene cierto cariño al presidente. Bueno, pero... Es argentino que lo hace. Tiene sentido. Fíjate que lo realza él con sus 3% arriba de la cabeza. Mirá qué detalle. Mirá, acá todo está cuidado, todo fríamente calculado. Y nosotros los pobres, ¿no? Barbudo, todo, hombrando bolsa, El cuero. por supuesto, esclavos del Imperio Romano.
del imperio. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Vos querés que lo lea, Cris? Dale, Vamos a leerlo por el tema del tamaño de la letra, y lo que dice es: trabajen con el FMI y Estados Unidos. Milei prepara la reforma previsional. ¿Y qué quieren hacer, Natalia? Quieren unificar la edad jubilatoria hasta los 75 años, quiere decir que nos vamos a jubilar Sí. a partir de esa edad. Hay un eso, léelo, si querés leemos todo y después empezamos a analizar puntos. Y después, bueno, algo que hace muchos años que están tratando desde los verdaderos poderes, que es volver al sistema de FJP. Al mismo tiempo, es el mismo FJP que nos vació los bolsillos en otra época. Claro, recordemos que eso de las AFJP está en la plataforma de la Libertad de Avanza. O sea que eso sí está escrito. Ahora, ¿qué pasa con los 75 años? Porque todos empiezan a hablar de una reforma previsional con 70 años la edad de jubilación. Sí, yo leí eso. Bien, Te iba a preguntar. vamos a analizar esto. Hoy, virtualmente, la jubilación es a los 70 años. ¿Por qué? A ver. Porque en la época de Macri, ¿se acuerdan cuando Macri hizo la reforma previsional que quedó a medias tintas? La edad voluntariamente para el hombre y la mujer que trabajan en la actividad privada, no en el sector público, en la actividad privada, ya es voluntaria a los 70 años. Ajá, quiere decir que yo puedo extenderme si soy mujer de los 60 a los 70 y si soy varón de los 65 a los 70 años. Perfecto. Coco, es así, ¿no? Sí, así es. Bien. Ahora, entonces virtualmente ya tenemos una reforma que habilitó a las personas voluntariamente a jubilarse a esa edad, que en realidad no se jubilan a los 70, porque si la persona quiere, puede jubilarse antes, pero si no, desde los 70 años, que es en el momento en que el empleador puede intimar a ese trabajador a jubilarse, tiene un año el trabajador para iniciar su trámite. O sea que se jubila 71. 71. Pero ¿por qué decimos a los 75 en los 70? Por esto que salió en noviembre del año pasado, que pasó por desapercibido. Miren, Qué archivazo tenés, Cristian, ¿eh? y acá todo guardamos, como mi abuela que guardaba todo, bueno, yo guardo. TN, ¿qué es TN? Clarín. Tenés Grupo Clarín. ¿Bien? Dice, ¿querés leerlo vos, Nati? El gobierno confirmó que trabaja en una reforma previsional y analiza premiar a los jubilados que aportaron. Bien. El titular en ese momento de Mariano de los Heros, que ya no está más. No sé quién está ahora, la verdad que no pasa por desapercibido, pero ¿qué dice sobre el titular? Ahí la haces. Advirtió que el sistema está quebrado y anticipó que uno de los cambios es la suba de la edad para acceder a la beca. Bueno, fíjense que nosotros en la otra vuelta advertimos, espera, no me bajes un poquito, todavía no, que analiza premiar a los jubilados que aportaron. Acuérdense lo que nosotros habíamos hablado la otra vuelta con el economista de Pablo, que había dicho algo de esto. Total. No hace mucho. Y Vino a reafirmar esta noticia que es más... que es más vieja, del 2024, 18 de noviembre. Juan, hago un paréntesis, saludo a Juan, Sí, Juan Cruz, Bueno, nos acompaña. no nos acompaña, pero siempre está ahí, Bruno y Sabino. Cierro paréntesis, después lo saludamos mejor. Pero Juan me decía, no, porque es vieja la noticia. Y no es vieja, porque viene a refermar lo que ahora pasa. Y fíjense lo que continúa diciendo la noticia de TN y de Clarín. Bajemos. Todo esto lo analizan, lo pueden googlear, ¿eh? Sí, si no nos piden y le Sí, se lo pasamos. Miren ahí. Los detalles de la reforma jubilatoria que prepara el gobierno. Léalo, Nati. La Casa Rosada trabaja sobre una reforma del sistema previsional, como anticipó TN. Clarín. Incluye TN, cambio en regímenes especiales como el de los diplomáticos y los jueces, y la unificación en 75 años de la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres. Entonces, no lo decimos nosotros. No lo dice este tirabomba. ¿Quién lo está diciendo? TN, Clarín. Clarín. Entonces, volvemos a la placa. La placa dice, ¿lo podemos ver? La placa nuestra. ¿A dónde quieren llevar la A jubilación? 75 años. Entonces, señores, señoras, señoros, ustedes que están del otro lado trabajando en un Rappi, en monotributo, en negro, no va a tener nada. Y los que tienen la suerte de trabajar en la formalidad, en una empresa, ¿hasta dónde la quieren llevar, Mati? A 75 años. Bien. ¿Algo que decir, Coco, en esto? Sí, me parece oportuno precisar algunos de estos conceptos. Una opinión, por supuesto,
personal o desde el mundo de los jubilados. Se analizaba un tiempo atrás, que las AFJP podrían ser un negocio millonario, Sí. pero ahora está como variando ese concepto, porque ya con las medidas, con la imposición del Fondo Monetario, es decir, bajar la jubilación ordinaria, o en todo caso no permitir más jubilaciones ordinarias, sino que permitir las PUAM, La por PUAM. ejemplo. Que las PUAM tiene como correlato no solamente bajarle el sueldo, el 80% de la mínima, sino también no tiene herencia, es decir, no va a haber pensiones por viudez. Ya de por sí hacen un gran colchón económico que están viendo si como golpe de efecto pega mejor esto que la vuelta de las AFJP. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, una histórica batalla, y creo, Cristian, que has estado presente en aquella discusión de la jubilación, de la movilidad jubilatoria que se hizo hace algunos años, donde la gran discusión es difícil otorgar el aumento jubilatorio sin antes revisar algunas cuestiones que envuelven el mundo del jubilado. Es decir, no es tan fácil que los jueces se incorporen al sistema que nos hace más igual. Que de última, si tienen que pagar aporte jubilatorio o tienen que pagar impuestos a los bienes personales, los hace más iguales frente al resto Claro. de los ciudadanos. Y lo mismo pasa con el personal exterior de la nación. Es decir, son dos sectores intocables. Intocables. Ahora tenemos una segunda placa, porque la reforma viene por más. Esto era la puntita. Vamos a ver la segunda placa y la analizamos. ¿Qué dice Nati? Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Obligar a maestros, peones rurales, albañiles, choferes y otros y otras a trabajar más tiempo, más años, ¿no? Años. Y eliminar las cajas de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Dos grandes temas. Primero y principal, no es menor obligar a los maestros, a los albañiles, a los peones rurales, a los colectiveros, a los taxistas. ¿Por qué ponemos los rubros, no? Porque los maestros, como los peones rurales, los albañiles, los mineros, tienen un sistema de tareas penosas, que se lo conoce, o tareas insalubres. Esas tareas insalubres y penosas hace que, en el caso de los maestros, tengan que pagar una cuota un poquito mayor de aportes para poder jubilarse con el famoso 82%. ¿Bien? Bueno, todo eso se elimina. Y yo lo pongo como no potencial, porque es lo que ya se sabe. Porque Mauricio Macri, cuando llegó la reforma previsional en el 2017, intentó poner esto porque lo pide el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo no lo pondría como potencial. A esto no, porque salvo que nuestros legisladores digan que no, es lo que se viene. Sí, con una cámara compuesta de determinada manera, ¿no? Después del último resultado electoral. Sí, Cuando iniciábamos lo importante que era el voto. 50, ¿no? Con todos los radicales con peluca y todo eso que tirarían la balanza a favor de ellos. Ahora, en el otro contexto, pongamos de nuevo la placa y ahí vamos a decir de dónde sacamos esta información. Eliminar la caja de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la Policía Federal, los gendarmes, las fuerzas de seguridad en general tienen sus propias cajas. ¿Bien? Los policías dicen, no, esto no nos va a pasar a nosotros. Sí, porque una posible reforma que quiere la ahora ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, que después pasarían a ser senadores, estaba bajo 7 llaves, pasar o unificar. Hay dos versiones. Unificar las 3 cajas de las Fuerzas Armadas y Seguridad al ANSES, cosa que les quitaría todos los privilegios de los retirados de estas fuerzas. Y otra es unificar todas las cajas en una. Entonces, de una u otra forma, los estarían empomando. Pero ¿dónde le sacamos esta noticia? Fíjense que dice el IP y profesional. Bajamos un poquito el título de I profesional. Cambios en la jubilación.
¿Qué cajas profesionales y regímenes especiales quieren eliminar? Bien, cajas profesionales y regímenes especiales. Bajemos y solamente veamos la bajada de esta información que está en iProfesional y que pueden googlearla, ¿no? Vamos a verla. Y de paso comentamos que no es que estamos haciendo la campaña del miedo. Ya está. Es lo que usted votó si votó a este gobierno. Ahora hay que Y es lo que vamos a resistir los que no resistir en lo que nos deja, ¿no? Los maestros, o sea, tener que trabajar a una determinada edad sin su 82% móvil. En las circunstancias y en las situaciones que hoy trabajan los docentes de nuestro país, ¿no? Claro, yo siempre digo lo mismo. Imaginémonos una mujer, una maestra, porque generalmente son mayoritariamente, hasta los 75, 70 años, tirada en el suelo, haciendo qué linda manito que tengo yo, que cuesta levantarse a esa determinada y tiene derecho a disfrutar de su jubilación y con el merecido reconocimiento del 82%. Sí, y en un momento en donde no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver, en un momento donde la baja de natalidad está dando una oportunidad única para cambiar el sistema educativo. Claro. Porque hay muchos menos pibes, entonces hay mucha menos matriculación. Podríamos hacer una revolución educativa. Vamos a ver la bajada A ver. de iProfesional. Lo lees y... El gobierno tiene un análisis, una reforma previsional, que incluye eliminar regímenes especiales como los de Fuerzas Armadas, de seguridad, provinciales, las cajas profesionales y las pensiones no contributivas, que representa 55% del gasto en jubilaciones. Ahí está. Lo dejamos, lo está diciendo un equipo de iProfesional que es de... Sí, son serios. Son serios y es la segunda línea de un portal de noticias importante. ¿En serio? Sí, es la segunda marca, vende a ser. Agrego esto sí, y ya y después le damos poco a poco. porque esto es lo que queremos analizar Sí, con vos. que yo voy a insistir, como futura jubilada, insisto en un tema que hablábamos alguna vez, que es cómo se compone esa jubilación. Si no hay crecimiento de la economía real, si no hay creación de puestos de trabajo para que esos trabajadores aporten para los que nos estamos jubilando, si ese circuito no funciona, todo lo que hagan, Tal cual. yo creo que va a ser añudo como... Tal cual. Ahora sí, le damos la bienvenida formalmente a Coco Menezes, Bueno, muchas nuestro gracias. referente que ya participó, pero queremos tu opinión desde lo que es la militancia de las personas mayores, la militancia de los jubilados, lo que vos representás como un militante más y que esto lo viviste en tus tiempos mozos, en la década de los 90, y hoy se repite, o se puede repetir. Se puede repetir. Agregaría Te dejamos. a este informe, gracias. Agregaría a este informe algo que ha quedado como en desuso, pero que tiene una vigencia plena y que además hay que desarmar también algunos preconceptos que hay sobre el tema de la moratoria. A ver. Porque la moratoria no es solo un beneficio para quien no trabajó nunca, que es donde se amparan algunos productores televisivos. Oh, le está sonando la Por alarma. la parte de Infomoloco empezó a sonar el teléfono. Se empezó la alarma. Esto es televisión en vivo. ¿Tenés que tomar la pastillita? No, que no me llamen. No, pero a lo mejor es la alarma que tenés que tomar la pastillita. Está llamando. La de los... Le está llamando alguien para venderme algo. Alguien siga. se quiere adelantar, ¿viste? Dale. La moratoria no está pensado como, inclusive cuando fue el momento que Néstor Kirchner plantea crear un régimen especial como podría ser una moratoria previsional, no fue pensado supuestamente en las amas de casa, en las personas que no trabajaban, porque ese es un poco el leguleyo con que los periodistas te atacan, sino que fue pensado para algunos regímenes laborales que no trabajan todo el año. Lo decías, los gremios de la construcción, varios gremios que son de la construcción, los gremios portuarios, El peón rural. el peón rural, los trabajadores vitivinícolas de Mendoza que estuvieron discutiendo durante mucho tiempo este famoso tema de los trabajadores golondrinos, como los trabajadores azucareros. Hay una serie de gremios que son mucho más de 20, sin contar los trabajadores, Sí, de la el economía personal informal. el personal de casas particulares, el personal de maestranza. De hecho, el gremio de maestranza de la CGT nos acompañó en esta movida con respecto a la moratoria. Después quedó desvirtuado la moratoria
en esta falta de tener una mirada amplia sobre el conflicto. Porque si aún fueran las personas mal llamadas amas de casa, por decirlo así, es parte de un sistema laboral no reconocido. No reconocido, que no es, Genera ganancia al país y Claro. riqueza. y que no es tarea de amor, es una tarea de no registración, no es un cuidado de amor, que Exactamente. además lo es. Además que sí. Y ahí entró otro tema que es donde a veces parece ser que hubiera como una especie de triángulo de las Bermudas, donde no nos animamos a entrar en un terreno que es un terreno fangoso, digamos, porque los monotributistas no tenemos una política para los monotributistas, no hay una política. Hay un 50% de informales y dentro del otro 50, un 20, casi 20 de monotributistas. Así es. Y dentro Tiene de esos monotributistas tener los trabajadores particularmente estatales, porque el trabajo ya considerado, inclusive muy manejado por el presidente de la Nación, habla precisamente del trabajo precarizado del Estado. Tal cual. Cuando él dice, yo no eché a nadie, lo que hice fue no renovar contratos. Entonces digo, me parece que tenemos que entrar en esto que ustedes señalaban, y me animo a decir que más que resistir, que es una forma de enfrentar a la política del gobierno actual, tenemos que ser un poco más creativos De también. avanzar. Ahora sí de ¿Cuál es avanzar. la creatividad? Eso me gustó. Tenemos que ser más creativos. ¿En qué pondría Coco Menece la creatividad para este momento? En llegarle por ahí a las personas que aún nuestro discurso no ha llegado. ¿Cómo haces para llegar a las personas que en tu discurso no hemos llegado? Bueno, creo que hay que hablarle con claridad respecto a que no solamente por allí Fuerza Patria, como fue un poco en esta última etapa política, una especie de foco de resistencia a la política del gobierno, sino que también hay que salir de cierto cliché que exclusivamente atiende la demanda de la militancia política. Pero no tenemos todavía la capacidad, yo creo que hay que aceptar que nos han ganado, digamos, nos han ganado una iniciativa. Sí. No tenemos la capacidad suficiente de poder responder a la demanda que existe en el día a día de quien está por allí un poco lejano a los instrumentos de discusión política. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos en los últimos tiempos, y quiero hablar con la sinceridad, porque la sinceridad me obliga a tener una respuesta para las cosas. Acá es todo sinceridad. Acá El problema hay que es, decirlo. el PAMI no es solo los medicamentos. No. El PAMI tiene un montón de carencias, yo te he escuchado varias veces, que parece ser que no tienen un efecto periodístico, pero el PAMI es las carencias con los medicamentos, no hay cupos para la internación geriátrica, no funciona el sistema de oftalmología u odontología, no funcionan los subsidios por habitacionales, que se llaman, no funciona la entrega de pañales. Ese punto Desastre. es un desastre. España fue un desastre. Y reforzando lo que usted dice, Coco, ahora, y advierto, con este nuevo sistema de entrega de pañales, hay que reafiliarse cada 6 meses. Es decir, que ya vaya haciendo el trámite, porque llega diciembre y si no hizo el trámite con su médico de cabecera, que le diga que tiene que usar los pañales, se queda sin nada. Sí, había la parte Sí, que me efectivamente explique te quedas cómo sin se nada. hace la Y vida. hay una cosa que también de los fondos sucede en este tiempo, que todo lo que se entrega en el caso de los medicamentos o en el caso de cualquiera de las carencias que el PAMI propone, se entrega solo por vía de excepción. Es decir, la vía de excepción es como que te convoca y dice, tráeme 10 casos, tráeme 20 casos, como nos pueden pasar a nuestra federación, tráeme los casos que no, pero lo que dice la justicia no son los 20, 30, 50 casos. La justicia ha votado a favor de que El 100%. no sé, por la ley 19.032, te tienen que entregar los medicamentos gratis y todas las prestaciones gratis, porque la ley de creación del PAMI te obliga. Lo que la justicia dice es no oponerse a lo que dice la ley. Ahora, Coco, usted es un militante, ¿no? Sí. Un militante político y de esta política social ahora en su rol de jubilado como persona mayor. Aparte, Cristian, ¿por qué lo invitamos hoy? Porque es el día de la militancia. Mañana celebramos todos los peronistas y las peronistas el día de la militancia. Bien, El día de militancia. entonces, como viejo militante, el PAMI
y usted se refirió muy bien, en esta ley 19032, que dice que el PAMI tiene que estar administrado por los jubilados y por los trabajadores. Como militante, ¿cómo y por qué nuestros gobiernos, digo, los nacionales y populares, no hicieron caso o hicieron caso omiso a la norma? Más allá de que le han dado muchas iniciativas, le han dado reconocimientos de derechos desde el PAMI, pero se olvidaron de ese detalle que no es menor, que ustedes participen ahí. Bueno, creo que tenemos que revalorizar lo que tiene que ser la construcción de nuevo vínculo social. Creo que hay que recrear una nueva forma. Creo que la unidad también es un proceso de construcción, porque hablamos por ahí con mucha rapidez acerca de, ¿es necesario que estemos todos juntos? Sí, claro que sí. Pero la construcción se tiene que hacer en base a la realidad de lo que vemos y en base también a entender que la construcción tiene que ser un proceso de suma de valores, de suma de voluntades y también de suma de una cosa central. Creo que a Milei lo que nosotros aún no hemos alumbrado es un proyecto alternativo al gobierno de Milei. Claro. Creo que la construcción de la unidad se va a hacer en base a un proyecto alternativo. Totalmente, no a nombre. Y que también nos tenemos que dejar de pelear entre nosotros Tal cual. por cosas que son Por de segunda categoría. Exactamente. Porque a mí me parece que también, y digo esto porque revalorizar el concepto político e histórico que tiene el peronismo es revalorizar sus propios elementos fundacionales. Ahora, Coco, yo te pregunto, pregúntale a Sabino, ¿tenemos la marcha para poner en un día como Por hoy? favor, Ponernos la marcha. en la previa. Te pido, Coco, muy sintético, que le cuentes a por ahí gente que nos está mirando, jóvenes que no saben por qué el 17 de noviembre celebramos los peronistas el Día de la Militancia. Fue el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Un enorme sacrificio de nuestro líder que quiso regresar para ponerse al frente de todos nosotros. Permítame que me emocione también el recuerdo, porque no llegamos exactamente, llegamos hasta el puente 12, no pudimos llegar a Ezeiza. Pero yo creo que el regreso simbolizaba eso de la construcción de la unidad. Y eso también de que no existiera el doble comando en la política. Digamos, el peronismo necesitaba tener un líder y la construcción de un objetivo político. Para eso venía Perón. Eso alumbró también muchísimo a la militancia de los 70. Éramos jóvenes, pero jóvenes donde valorizábamos la necesidad de nuestra propia mística. No era el dinero que nos movilizaba, sino que era la patria. Ni siquiera alcanzábamos nosotros, en algunos casos, a ser afiliados al PJ. Pero no era el motivo central por el cual éramos peronistas. Éramos peronistas detrás de un proyecto, detrás de una conciencia, detrás de un compromiso, digamos. No eran los cargos en el gobierno que más movilizaban a los militantes. Pero trayéndolo a hoy, Sí. ¿no? Y les pregunto, yo soy un técnico, no soy militante, pero desde la técnica. Y le pregunto a ustedes como militante, porque vos, Sí. Natalia, sos militante y usted también lo es y fue. Yo vengo desde otros palos. Hoy la militancia, yo la veo a Natalia comprometidísima, yendo a las manifestaciones, yendo a los barrios populares. Ella no se pelea por un cargo. Entonces, no hay que diferenciar, y le pregunto, a lo mejor el equivocado soy yo, ¿no hay que diferenciar la militancia verdadera de las que se pelean por un cargo? Que hay muchos, que yo he visto, y Natalia lo sabe, que le he contado, que están los militantes y a los 5 minutos antes viene alguien y dice, este cargo es mío. Y vos decís, ¿de dónde salió? Bueno, es parte de la discusión. Yo creo que es parte de un debate en serio, de un debate franco, de pensar al peronismo como una organización colectiva en defensa de un pueblo que hoy necesita de la presencia activa del peronismo. Sí. Del peronismo y del campo nacional y popular. No por eso hay que fragmentarlo. Pero yo creo que hemos entrado en una realidad de hace un tiempo, ¿no? Yo diría que desde el 83 para acá entramos en una realidad diferente que ha ido como descomponiendo la estructura política.
Y hoy los resultados que vemos es que hay procesos electorales con un vacío de contenidos. Es decir, creo que nosotros nos dedicamos más a atacar a Milei que a hablar de nuestras propias bondades. Y creo que la forma de mostrar que podemos ser la alternativa es defender nuestros propios criterios. Ahora, la política nunca cambió de escenario, cambiamos nosotros. La política siempre fue lucha, la política fue confrontación de intereses, y la política te obliga a que los tibios no sirven para construir los grandes valores. Tal cual. Si uno muestra debilidad, muestra contradicción. Porque si algo somos nosotros cuando nos acusa que somos incorregibles, es que la bandera que siempre levantamos fue la bandera que nos hizo únicos, que no había miedo. Es decir, que en todo caso el miedo se iba transformando en un hecho de responsabilidad política. Pero eso hay que entenderlo, porque si no lo entendemos así, y si estamos solamente especulando que si entro o no entro, y por esa razón yo no digo nada, a mí me parece que esto es lo que tenemos que revisar pronto, porque el tiempo no puede esperar. Tiempo no para. Sí, yo agrego unas cosas. Justo estoy leyendo a Álvaro Linera, así que estoy con el tema de la... ¡Ay, qué culta! Sí. ¡Qué culta! Yo estoy leyendo mi primer libro, Platero y yo. Ay, no sabía. No, digo, Asenio también, hilando, porque Cristina habló de la Yo te baja pregunto, censura de la Y democracia. te pregunto, lo que le pregunté, Sí. te pido vos la respuesta. Lo discutí justamente ayer en un ámbito más universitario. Yo creo sinceramente que el neoliberalismo lo atraviesa todo, esta etapa del capitalismo lo atraviesa todo, y dentro de todo lo que atraviesa también el campo nacional y popular, donde la política es un fin para llegar a ocupar determinados cargos y no una lucha de poder, porque para mí no es tan mal querer ocupar el cargo. No, claro que no. No, claro, porque yo puedo llevar esto a un sector, digo, yo desde mi barrio puedo afectar a esta población, si fuera diputada, afectó a una población más Mayor. grande. Representás al pueblo en Pero general. yo ahí lo que sí planteo, porque fue la discusión fuerte, es revisar nuestras prácticas continuamente. Con los compañeros, siempre después de perder unas elecciones, vamos a hacer autocrítica, nos sentamos. Bueno, los dirigentes, la autocrítica es hacia uno. Yo creo que hay que todo el tiempo, cada uno desde su lugar, ir repensando la práctica política que está desarrollando. Yo, Ahora no le saquemos Sí. la cola a la jeringa, porque Para nada. no estoy haciendo una crítica en general a los compañeros. No. De hecho, Digo, me parece que es una crítica que es hacia nosotros mismos, porque en algo fallamos para no lograr tener una el comunicación empoderamiento. clara. Y no tener una comunicación clara con la gente. Me bastante detengo, con nuestros dirigentes por también. supuesto que ¿no? sí. Este flujo Siempre de- me detengo en una frase que Perón inmortalizó, como siempre, cada vez que tenía que definir un momento, un lugar, un sitio o un instante de la política. Él dijo: no veamos lo que hacen los compañeros, porque los compañeros están ahí. Tratemos de ver hacia adelante, que ahí está el enemigo, porque contra ese tenemos que pelear, no contra los compañeros. Eso es verdad. Y Muy que bien. están- Y con esto cierro, digo, lo que es el peronismo, que en el 72 peleaban por la vuelta de Perón, hoy estamos peleando para Cristina Bueno, por sea supuesto. libre en una condena. Así es. totalmente. Eso es básico y es la premisa. Seguimos Ahora, luchando y volviendo. yo debo decir algo, ¿no? A lo mejor me llevo una crítica, pero yo lo que veo, y lo siento, ¿no? Es que hay militantes jóvenes, no sé, yo me animo a decir Natalia, Juan Sí, Cruz, y jóvenes, está bien, pero hay militantes, Coco, y lo que vemos en los jubilados, que deberían tener ese reconocimiento en los cargos para darle un impulso a la nueva política. Sin embargo, lamentablemente, yo lo he visto que 5 minutos antes de todos los que peleábamos, y digo, me incluyo en esta lucha de vencer a Macri en su momento, e hicimos en la UNED los grandes foros de discusión para discapacidad, para jubilados. Después, cuando llegó, por ejemplo, y yo, como resisto el archivo, lo critico igual, no sé quién era, llegó un ignoto a la Secretaría de Discapacidad, a la ANDIS. Y yo vi a esas militantes
que conocían, que sabían, que estaban preparados para ocupar un cargo y los dejaron relegados. Sí, yo acuerdo que me parece que es un tema, podemos invitar a Coco de vuelta para seguir debatiendo No ese sé, tema porque yo- tenemos que cambiar. Sí, No, claro. pero quiero la reflexión, a lo mejor, y de una persona que sabe. Y a lo mejor estoy equivocado. Yo no sé. No, pero de la militancia. Entonces, ¿estoy equivocado por pienso con lo que digo? No. Creo que estamos haciendo un sinceramiento necesario. No estás equivocado. Y además creo que con la suma de equivocaciones que puede haber, vamos a resolver el problema. El problema Dios es que quiera. no debatamos. El Totalmente. problema es que no debatamos. A mí no me asustan. Y que no haya castigo después. No me asustan Diga. digamos, las diferencias. Lo que me asusta es no poder debatir. Tal cual. Eso es lo que decía John F. Porque el Fuentes, silencio también define escenarios. Totalmente. Cuando no podemos discutir, alguien se queda con el beneficio del Sí, silencio. totalmente. Sí, y cuando dentro de nosotros nos castigan. Sí. Porque yo a veces me siento castigado. No, y yo lo que creo que, otra vez, en esta mirada neoliberal que atraviesa la política, chicos, lo más nuevo que tiene mi ley de renovación es Patricia Bullrich. Digo, es un Y Karen problema... Whitehan. Bueno, es un problema creo que de la política y nosotros como espacio político también estamos atravesados y nosotros vamos a hacer todo lo posible para reformar lo que a nosotros nos interesa para nuestro adentro. Pero digo, es un problema de la política, creo yo. Vamos a cambiar de tema, ¿Cómo no? pero estamos en el tema, porque todo tiene que ver con todo, como dice Pancho Ibáñez. Entonces vamos a cambiar del tema y vamos a presentar. Che, mirá qué lindo que sale Coco. Mira, porque es lindo. Coco pintó, Porque pintón, es lindo. Porque es. Muchas gracias. porque- Coco, usted vino con su compañera. Sí. Vamos a saludarla. ¿Cómo se llama la compañera? Se llama Cristina Cristina. Canalese. Todo- Cristina es hija, digo, ya que está la presentación. Ella es hija de uno de los obreros que tomaron el frigorífico Lisandro de la Parra en el Mataú. Voy a hablar con tenemos que traer, Cristina, mi entonces. comuna, aparte lo festejamos como rodero, claro. Bueno, vamos a presentar a nuestro antiviejo del día. Historia de la vida. Adefesio. Vos sabés que me sorprende porque siempre digo, por ahí nos quedamos sin material, no, toda la semana tenemos 2, 3 antiviejos que tenemos que hasta que elegir cuál Elegir. vamos a usar. Elegir. Y el antiviejo de la semana, primero lo va a explicar Nati. Te vamos a explicar qué es el antiviejo Coco. Durante la semana buscamos de medios, de redes, qué miradas se está teniendo sobre las personas mayores, qué se dice de las personas, cómo se dice. Buscamos uno, lo traemos acá y lo debatimos con humor, porque la alegría es lo que nos hace. La alegría salva. A ver, entonces. El antiviejo, a ver, ahí. Santi Maratea, otro que no es santo de mi devoción. Ustedes me traen cada personaje acá. Bueno, es el antiviejo del día. Garrote. Se me está. Cada vez que. Bueno, A ver qué escúcheme. dijo este muchacho. Vamos a escuchar lo que dijo y lo compartimos con. Bien. Ese para los miércoles en Congreso no te sirve. Lo quiero que después usted nos dé. ¿No hay video? Tenemos antiviejo. Ah, pero ¿cómo no tenemos antiviejo? No lo puede parar. Pero pará, ¿y ahora qué hacemos? Nada, porque Juan Cruz, que es a que le tenemos que echar refardo, no. ¿Tenés el teléfono vos de Bruno, de Sabino, de no tenemos nada? Y bueno, entonces Contanos. Bueno, No, hay que inventarlo. hay que inventar. Juan Cruz, garrote. Nos está boicoteando el programa de las personas mayores por ser joven. Voy a hacer como hizo en su momento Jorge Lanata y se puso así 2 horas de programa Enojada. enojado. Viste que yo quiero alguna vez enojarme y tirar cosas. Por ahí era hoy el momento. Bueno, como no hay antiviejo, lo tenemos a nuestro referente de la militancia. Vamos a continuar. Si no hay, en su momento, Santi Maratea Eso, contanos. estigmatizó la marcha de los jubilados. Y esa marcha de los jubilados, Santi Maratea dijo que estaban preparadas, que estaban un grupo que de personas mayores venían como a querer irrumpir las novedades, lo que traía el gobierno de Javier Milei, solamente para provocar daño. Esto es lo que dijo básicamente Santi Maratea. Santi Maratea, un pibe joven que no se sabe de qué vive, sí que vive haciendo como estas cosas de caridad, de juntar plata para algunas causas. Lástima que no lo tengo, aunque sea como para ponerlo por radio, ¿no? Pero uno se lo puede imaginar. Sí. A ver si lo puedo conseguir. Pero por ahí lo ponemos de vos radio. percibís
desde tu militancia territorial en un sector de la juventud esta cosa con las personas mayores, ¿no? De nunca llegar. Vamos a ver si se puede poner aunque sea ni por radio. Por radio no. Prefiero escucharlo acá, Coco Santi. A mí, primero, me parece que una de las explicaciones es esto de que uno sabe que la lucha es una de las herramientas más importantes, y sobre todo si la lucha es organizada, de las herramientas más importantes para enfrentar cualquier conflicto. Esto es así, digamos. Maratea podrá decir que está preparado porque a veces desconocen o en todo caso utilizan una especie de lenguaje propio de cómo se organizan ellos para enfrentar al pueblo. Es decir, bueno, es un periodista que efectivamente puede ser un periodista pago en el sentido de poder utilizar cierto discurso para desmerecer el otro. Vos decís que denuncia lo que en el fondo ellos hacen como práctica. Es que lo hacen porque lo hacen desde esta mirada absolutamente individual. Hacen una valoración del individualismo como una forma de desacreditar cualquier esquema que se junta, se organiza para enfrentar un conflicto. Y que hay un conflicto de intereses, seguro hay un conflicto de intereses. Dicen desde arriba que Juan Cruz, nuestro sumum, pone No, o sea, Ave María. Si él la pifió, no. Pará. Dice que dice, lo tenemos, ¿no? Que Juan Cruz, desde el más allá, desde este domingo angelical, pasó el material ahora. Ah, bueno, a ver. ¿Lo tenemos a Santi Maratea? Tenemos un rato. Acá no. Se quiere instalar de que hay un sector que es re pacífico, mal y solamente piensan en el otro y realmente a veces lloran en cámara porque lo único que quieren es que estemos todos felices y enfrente están los malos, los hijos de puta, los que solamente quieren ver a los pobres morirse y a los viejos también y que nadie estudie. Pero hay una Eso realidad es que Eso no pasa, chicos. ¿Cómo Aparte, no pasa? hay un nivel de violencia. La policía boludo. le pega a los jubilados y eso se ve, o sea, no es que es algo que se inventa o que nosotros nos imaginamos, es algo... Bueno, sí lo que se puede Policía le pega a los inventar a veces jubilados son y ciertos también- relatos en las mismas marchas. Seguro. ¿Cómo? La policía le pega a los jubilados, eso se ve, los videos están y también los están hambreando. Cuando un jubilado cobra 200 lucas por mes, no tiene Pero de vuelta, que elegir ¿cuánto- entre cuánto- comprarse un ¿Cuánto cobraba antes y por qué vos- nadie lo apoyaba a ese jubilado? No. Bueno, sí, era un poco en línea con lo que... Yo me quedé mudo. Para Coco y hablar desde el no saber, porque yo creo que este chico jamás pasó un miércoles por el Congreso a ver qué pasaba ahí, ¿no? Sí, aparte, no es nada cómodo estar en el Congreso. Es una edad donde el cuerpo también necesita descanso. Lo que no descansa en la mente de un jubilado y de un jubilado comprometido, o una jubilada comprometida, no descansa su cabeza, que es la que está siempre Tal cual. inventando estrategias, situaciones, porque hemos pasado por todo tipo de propuestas alternativas a este momento. Escuchaba hace poquito en una reunión nacional de que en algunos lugares del país pensaban llenar los lugares que tiene cualquier árbol de Navidad, llenarlos con las cajas de los medicamentos que no nos entregan. Qué iniciativa. Pero digo, esa es la iniciativa que nos toca. Ahora, este chico, que tal vez tenga la vida resuelta porque empezó a hacer muchas donaciones, pedido de donaciones y qué sé yo, todo lo que es junto, y sigue, Ajá, Santi. la verdad que yo no voy a decir más nada que garrote. Eso. Bueno,